No tenemos un aula del siglo XXI, ni tenemos nada que tú no tengas. Es decir, somos un colegio muy normalito, con mesas muy normalitas, con mochilas muy normalitas y con libros muy normalitos, que ha cambiado 4 cosas en la estructura del colegio. O sea, de hecho el aprendizaje, o sea, la dinámica del aula es muy habitual. Entonces, yo creo que lo que nosotros hemos hecho, que eso sí que es importante y os puede interesar, es que nosotros hemos convertido la línea pedagógica en una herramienta de coordinación docente. O sea, todo lo que el Colegio Ártica ha hecho se basa en unas estructuras de coordinación vertical en la que todo el profesorado ha trabajado en la creación de una línea que nos da identidad. Y eso es una cosa que yo creo que el profesorado ha acabado valorando, porque en mi cole no es un colegio esquizofrénico donde si te toca con Pepe te pones en equipo y si te toca con María, no. El problema de ese tipo de organizaciones es que los padres acaban eligiendo profesor y eso destroza los claustros. Sin embargo, en nuestro cole, el padre que trae a su hijo a Ártica, y tenemos lista de espera, sabe muy bien lo que se va a encontrar y da igual quién le toque. Entonces eso te hace muy fuerte, porque todo el mundo defiende el modelo. Yo vengo de una institución educativa esquizofrénica, donde la profesora al lado estaba vendiendo una moto totalmente distinta a la que vendía yo. Por tanto, solitos nos íbamos desarmando el chiringuito. Y eso nos da mucho poder. La forma en la que lo hemos hecho ha sido eso, tratando de secuenciar y entender que no todo el mundo es igual, que no es lo mismo infantil que primaria, ni primaria que secundaria, que no es lo mismo matemáticas que lengua y que no es lo mismo primero A que segundo B. Es que no es lo mismo. Por tanto, hay que encontrar unas bases mínimas que nos den identidad y nos permitan a todos trabajar, y a partir de ahí, una vez que yo marco esos mínimos, yo no marco máximos, pero el mínimo me lo cumplen todos. Y tiene que valerle para un profesor de bachillerato a 2 días de la PAU y tiene que valerle a un profesor de primero de primaria. Tiene que valer, porque todo el mundo tiene que poder entrar en esa línea. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Modelos. Hubo un momento en el que lo que se manejaba era la posibilidad de coger una unidad didáctica al año o 2 unidades didácticas al año y hacerlas cooperativas. ¿Cuál es el problema de eso? Que el niño o la niña coopera mucho y siempre lo hace mal. ¿Por qué? Porque nunca aprende a hacerlo. Es decir, y el motivo fundamental por el que yo hago aprendizaje cooperativo es porque para comprender algo de una pizarra, de un libro de texto, de un vídeo, tú necesitas que se den una serie de condiciones que no se dan en todos los chicos. Por ejemplo, la primera es que para comprender algo que un profesor está explicando, los chicos tienen que contar con los conocimientos previos necesarios como para poder unir esas piezas, ¿vale? Y vamos a ser sinceros, muchos de estos chicos no tienen esos conocimientos previos. Esa es la primera cosa que dejábamos clara en Guardamar, ¿vale? Claro, y estamos hablando de conocimientos previos. Y les puse este ejemplo, que bueno. Lo que quería decir además es que incluso si los chicos tuvieran los conocimientos previos, son tan absolutamente diversos, y eso lo ha demostrado la psicología humanista de Rogers, lo viene defendiendo hace mucho tiempo, que es imposible. Es decir, por ejemplo, el aula como algo habitual de lo que suele ocurrir ahí. Así como un profesor hace exposiciones, así como un profesor manda deberes, hace pruebas escritas y hay trabajo individual, que también ocurra de forma habitual el trabajo cooperativo. El problema es cómo en 50 minutos de sesión de clase con este libro de texto y con un profesorado que da 25 horas de clase y cambia de registro cada 50 minutos, ¿cómo adapto yo la experiencia educativa para cada uno de esos niños? Es decir, teniendo en cuenta toda esta diversidad, ¿cómo puedo yo en 50 minutos tener una clase que le valga a los verbalingüísticos, a los lógico-matemáticos, a los visoespaciales, a los motivados, a los no motivados, a los rápidos, a los lentos? Porque la gente habla de inclusión con una facilidad y una ligereza que a mí me parece alucinante. O sea, vale, muy bonito la inclusión, vale, baja, vente a mi clase y explícame cómo lo hago, porque yo quiero saberlo, porque yo lo estoy pasando mal. Es decir, yo estoy viendo que esa niña se me pierde y estoy viendo que ese chico que intenta hacerlo no puede hacerlo. Del macro al micro. ¿Qué quiero decir cuando digo pasar del macro al micro? Si yo entiendo a estos 25 o 35 niños como una masa ingente a la que yo tengo que educar al mismo tiempo, en función de quién educo, en función de quién hablo, ¿por qué perfil de aprendizaje? ¿Del de quién? ¿A qué ritmo? ¿A qué nivel de complejidad me muevo? ¿Entendéis lo que quiero decir? Siempre que yo me plante en la pizarra o entregue un texto, estoy funcionando a un nivel.
Pero ¿qué pasa con los que no entran dentro del arco que permite ese nivel? Porque esto es un tema ¿cómo dicen en las elecciones? En las encuestas de las elecciones, los abanicos, la horquilla. Estas son horquillas. Es decir, yo empiezo a explicar y ahí hay una horquilla de gente que se entera. Los que están fuera de esa horquilla, los estás matando. Y cuidadito que estás matando a los de abajo, tanto como los de arriba. Yo estoy a punto de suspender a un niño en matemáticas y resulta que se lo digo al padre un trimestre antes. Y le digo, oye, que tu hijo va a suspender. Entonces, el padre, que tiene unas pelillas, contrata a un chiquillo de segundo o tercero de no sé qué carrera, que se sienta con el niño, y el niño, para mi desgracia, prueba las matemáticas. Entonces, claro, el padre cabreado se presenta en una tutoría de padres y me dice, mira, lo que no has sido capaz de enseñarle tu maestro, que lo dice así, como con desprecio, se lo enseña a un chico que no tiene magisterio. Y el tema es que es verdad. ¿Por qué ese chico que no tiene magisterio es capaz de explicarle algo que yo no puedo explicar? ¿Sabéis cuál es la respuesta? Que lo tiene de uno. Es decir, que si la ratio fuera un profesor un niño, un profesor 3 niños o un profesor 5 niños, no existiría el fracaso escolar. Que trabajemos 25 horas. Que la gente piense que un maestro solo trabaja cuando está en el aula es tan estúpido como pensar que Casillas, o Ronaldo, Casillas ya no trabaja mucho, pobrecito mío, que Ronaldo solo trabaja la hora y media que juega al fútbol el domingo. ¿Lo veis? Que estemos en el aula es una parte de nuestro trabajo, pero ¿cómo diseño yo la intervención educativa de cara a que todo el mundo sea capaces de hacer lo que les pida? Pero todos aquellos que no se hayan enterado, en principio no van a poder. Vamos a ser optimistas. Que de los que no se han enterado, la mitad lo mismo, se iluminan o su padre es no sé qué y les dedica un tiempo, lo que tú quieras. Que yo aquí siempre cuento la misma historia. Estamos en un proceso de bilingüismo, yo no sé cómo es en Compostela, pero en Madrid hay ya una obsesión que yo creo que empieza a ser bastante rara con el bilingüismo, que lleva a un punto donde ya muchos padres no pueden ayudar a sus hijos. O sea, tú ya no le puedes preguntar cono a tu hijo, porque está en inglés, demonios. Y tú eres un ser monolingüe que supuestamente educa a unos niños bilingües. Por tanto, todo ese apoyo que teníamos de las familias, cuidadito, que lo mismo ya no lo tenemos. Pero no solo eso. Además, todas esta gente, las mentes inusuales, estos no se van a enterar. Vale. Tú imagínate que yo explico algo y los pongo a trabajar y la mitad de la clase tiene dudas, que es algo bastante habitual. Si yo soy el único que las resuelve, podría ser algo como esto. Yo me siento y hago una fila. Es una caricatura, ¿vale? Pero lo que quiero entender es, ¿un profesor puede asumir todos los problemas que tiene un aula de 25 o 30 alumnos? Que no puede hacerlo. No damos abasto. Por eso yo he dicho, y lo digo en todas las conferencias, ¿queréis acabar con el fracaso escolar? Es muy fácil. Quintuplica el presupuesto en educación. 5 profesores en aulas de 25 niños. Y el fracaso escolar haría así. Se acabó. Es tan tonto como eso. El problema es que yo no sé por qué, supongo que pensado está, pero no sé por qué no lo... Otra, si yo estoy moviéndome a nivel 4 y la persona no entiende, de forma natural bajo a nivel 3. ¿En función de quién bajo cuando estoy en la pizarra? Porque claro, si me quedo muy arriba, mato a un montón de gente por abajo. Pero ¿y si bajo demasiado? Que yo lo hacía. Claro, a mí año tras año me elegían el profesor más aburrido del colegio. Porque en aras de salvar a los que no se enteraban, aburría a la clase, de la clase media para arriba los tenía muertos a 40 minutos de explicación que ellos al minuto 15 ya habían entendido, ¿lo veis? La clave de la escuela, de una escuela inteligente, sería una escuela en donde ocurren cosas distintas al mismo tiempo. No podemos ser tan absurdos, y el problema es que esa es una lógica muy escolar, que en la vida no es tan lógico. En la vida, no todo el mundo paga los mismos impuestos. Por tanto, lo justo no es que todo el mundo haga lo mismo o que todo el mundo reciba lo mismo. La lógica de la escuela es que lo justo es darle a todo el mundo lo mismo. No, que todo el mundo está escolarizado y todo el mundo tiene oportunidad. Sí, perfecto, vale, todo el mundo tiene acceso a la sanidad, pero el medicamento es único. Los contenidos, los conocimientos, los procedimientos, todo se adapta al nivel de comprensión de más gente, cosa que sería imposible desde la perspectiva del profesor. Punto. Por tanto, no es que el aprendizaje cooperativo lo solucione todo, pero no hay no hay respuesta posible al tema de la diversidad que no pase por una estructura cooperativa.
es imposible. La solución sería reducir las ratios a como mucho 7 u 8. Supongo que con 7 y 8 un maestro se bastaría. Con 15 tampoco podría ser. Ahora, la pregunta en esta historia es, vale, ya tenemos esto, ¿no? Es claro, ¿qué te diría la madre de Alberto de lo que acaba de ver? O sea, ¿qué ocurre en esa situación con los chicos que ejercen de tutores? Porque claro, si esos chicos no se benefician, ¿para qué demonios haces esto? O sea, tú no tienes derecho a hacerlo, porque no puedes convertir a unos en mártires de lo que hagan los otros. Vale. Pues que sepáis que en una relación tutor-tutorado, el más beneficiado es el tutor. La ciencia experimental ha demostrado que lo mejor que tú puedes hacer para aprender algo es enseñárselo a otros. Decía que el único que aprendía en el aula tradicional era el profesor. Que el niño aprendía en su casa. Y claro, yo que recuerdo a mis agustinos de Lima, Perú, es que era así. Yo iba a clases a que me contaran las cosas y a que yo tomara apuntes o copiara lo que decía el profesor. Yo las cosas las aplicaba en los deberes que hacía en mi casa. Y entonces él decía, vamos a hacer que el alumno haga de profesor. ¿Vale? La pregunta es ¿por qué? Y esto es muy importante y tú tienes que tener los argumentos. Esto de, oye, estás matando a mi hijo, aprendería más si estuviera solo, es algo que te va a caer en una tutoría sí o sí. Y si en ese momento tú tartamudeas y te tiemblan las piernas, es que ya no te cree ese padre ni ninguno de los otros padres. Ya todo el mundo se enfrenta al aprendizaje cooperativo y tienes que apagar un fuego que es muy difícil de apagar. La clave es que lo que tenemos que entender es que el aprendizaje humano se basa en lo que hoy se conoce como constructivismo. Y los 5 primeros ejercicios sean tutorías entre iguales. Los que no se enteran se van a enterar y los que se han enterado van a llegar a niveles de comprensión, y esto se lo decimos a los padres que solo están al alcance de un profesor. A esto se le suman varios beneficios más para ese niño, ¿vale? El beneficio básico, por cierto, aprovecho para decir, ¿sabéis por qué el más beneficiado es el tutor? ¿Qué utiliza el ser humano para procesar la información? ¿Cómo aprende esto? Y esa pregunta se la hago a los profesores y se quedan como diciendo, ¿eh? Si tú eres un bebé, tú piensas a través de sensaciones corporales. Esta es la teoría de Brunner, ¿vale? Se llama etapa inactiva. Cuando tú creces un poquito, tú aprendes a través de imágenes. Es la etapa icónica. Pero a partir de que tú te manejas con el lenguaje, los seres humanos piensan con el lenguaje. Por eso Vygotsky decía que el lenguaje no es solamente una herramienta de comunicación, es un instrumento de pensamiento. Y que tengamos niños sin vocabulario, que solo dicen tío, tía y 10 monosílabos más, que yo no digo que sean todos, pero alguno hay, eso no es un problema solamente porque no te lucen en las exposiciones. Es que si tú no tienes vocabulario, pensar se te hace difícil. En ese sentido, el hábito de lectura es fundamental para un ser humano para pensar, ¿vale? Pero la pregunta es, claro, si para pensar utilizo el lenguaje, en un aula, mientras te están mirando, ¿tú cómo sabes que están pensando? ¿Tú cómo sabes que están aprendiendo? ¿Tú cómo sabes que están procesando información? Claro, hasta que no tengas un escáner cerebral de bolsillo, que llegará, y digas, mira, se le ilumina el área de Wernicke, claro, y acabaremos, supongo yo, con todos los chicos aquí con un chip y proyectaremos en el cañón pues los mapas mentales de cada uno de ellos. Y veremos, tú no estás pensando que no se te ilumina en la zona correcta. Claro, sin embargo, cuando yo los obligo a hablar sobre lo que aprenden, lo primero es, veo sus pensamientos. Lo segundo, les obligo a pensar. ¿Lo veis? El aprendizaje cooperativo no es otra cosa que una excusa para que los niños hablen sobre lo que aprenden. Que fue el error a cada uno. A cada uno les doy 4 fichas para hacer del libro que tengo. Porque yo tengo un libro que tiene muchas fichas. La pregunta es, en este punto no tienen ni que ser las mismas fichas. ¿Por qué David y Aitana tienen que hacer lo mismo? Por ejemplo, imaginar que me voy a tercer ciclo de primaria. Yo cojo y hago una lista de 100 oraciones para analizar con análisis sintáctico. Las primeras de sujeto y predicado, las últimas de voz pasiva, segunda de la ESO. Yo les entrego a los niños esa lista de 100 y os pongo a vosotros 3 en un grupo. Tú de la 5 a la 10, tú de la 25 a la 30 y tú de la 55 a la 60. Todos tienen 5 oraciones para analizar. ¿Son las mismas? No. ¿Y por qué están en equipo, dirás tú? ¿Vale? Porque el objetivo es que si todos termináis vuestras 5, yo os doy
algo. El equipo ha tenido éxito, por tanto doy un positivo, subo 0,25, lo que tú quieras. O es el final de la tarea, ¿vale? ¿Qué ocurre entonces? Cada uno de ellos trabaja de forma individual. Si ella tiene una duda, ¿qué hace? Nosotros le ponemos una norma que es, primero le preguntas a tu equipo antes de preguntarle al profesor. Pregunta, como ella está 27 ejercicios por detrás, es que le ayuda hasta el otro. ¿Lo veis? Y tienes a gente trabajando con actividades distintas, cada una a su nivel, dentro de una estructura que le da un apoyo y una ayuda muchísimo más potente que si estuvieran en filas de uno. Pues, ¿qué más quieres, demonios? ¿Lo veis? Cuanto más lejos están dos seres humanos, la zona de desarrollo próximo funciona peor. Por tanto, no hay forma que le expliquen nada. Por tanto, hay que crear parejas diversas, pero no tanto. Por tanto, creo parejas diversas sin pasarme y los coloco juntos. Pero, claro, la pregunta es, ¿qué me garantiza que estos dos, si no hay ninguno que se entera de la pizarra, puedan resolver el ejercicio? En parejas no van a poder. Entonces, yo lo que hago es una cosa súper chula que nosotros hemos bautizado parejas de 4. ¿Qué significa parejas de 4? Que yo no formo parejas, yo formo grupos de 4.